Perfecto, ya estamos grabando entonces, ¿ya? Entonces, estamos presentando la diapositiva, y a todos la están viendo, de bienes públicos. Nos interesa sobremanera, ¿no es cierto?, esta diapositiva. Sobremanera les digo porque va a ser un tema muy importante que tengamos nosotros que desarrollar, ¿no? Ahora sí se ve mejor, ahí está, bienes públicos, ¿ya? Entonces, miren muchachos, el interés de presentarlo es de que ustedes pregunten lo máximo que se pueda para tener una claridad de esta parte del curso, ¿ya? A ver, comencemos. Ahora sí. Entonces, el problema de los bienes públicos es tratar de especificar, por decir así, ¿no?, las diferencias con el bien privado. Entonces, el bien privado tiene dos características muy importantes, ¿no? Aparte de muchas otras, pero dos las que nos interesan, que es un bien que tiene rivalidad, o sea, hay rival. Solo una persona puede consumirlo en el proceso de consumo. También se agota. O sea, una sola persona la que consume. Tú compras, ¿no es cierto?, un bien privado, cualquiera que sea, por ejemplo, arroz, y tú solo lo consumes, ¿no? O un vestido, también tú solo lo consumes, ¿no? No puede consumirlo otra persona. En el caso de la exclusión, ¿no es cierto?, se dice de que es exclusivo el bien privado porque se puede impedir que otros lo consuman, claro, ¿no? Si tú adquieres una propiedad, por decirte, una casa, ya no, otros no van a poder hacerlo, ¿no? Solo lo consume su propietario. Entonces, estas dos características del bien privado es la que vamos a hacer notar sobremanera, ¿de acuerdo?, en este problema de los bienes públicos. Entonces, los bienes públicos tienen la diferencia de que, primero, no son rivales. ¿Qué significa esto? Se pueden poner a disposición de todo el mundo sin influir en la oportunidad de nadie de consumirlos. O sea, cualquiera sea el nivel de producción, el consumo marginal de suministrarlo a un consumidor adicional es cero. Ejemplo, a ver un ejemplo. El alumbrado público. El alumbrado público, ¿no es cierto? Te estoy hablando de los focos que hay en las calles y en los parques y en las avenidas, etcétera. Tú las consumes, ¿de acuerdo? Pero el consumo que tú haces de ella no impide que otros también la consuman. E incluso el consumo que tú haces no agota el bien. No agota el bien. Sigue, ¿no es cierto?, allí. Entonces, el que los bienes públicos sean no rivales significa justamente eso. El que tú lo consumas no impide que otros, ¿no es cierto?, lo puedan consumir al mismo tiempo. Incluso al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bien, entonces no son rivales los bienes públicos, ¿ya? Entonces, el otro es que tampoco son excluyentes. Tampoco son excluyentes. O sea, el bien público no puede excluir a nadie, ninguno, de su consumo, ¿no es cierto? ¿Qué vas a poder impedir tú que haya alumbrado público? Por ejemplo, hay alumbrado público en mi cuadra. ¿Qué vas a impedir tú que otros no se satisfagan con ese alumbrado público, no lo consumen? ¿Qué vas a hacer? Viene una persona, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a impedirle? ¿Vas a poner una pared, ¿no es cierto?, encima, etcétera? No. Y cobrar lo peor. Más caro te va a salir tratar de impedir de que consuma el alumbrado público a que no lo haga, ¿no? O sea, que lo haga, mejor dicho. O sea, es demasiado caro, ¿no? O sea, incluso aquí se da la característica de un bien público también, de que hay personas que sin pagar ningún tipo de impuestos, alcabalas, arbitrios, etcétera, lo consumen. Lo consumen. No puedes impedir. Más caro te sale. Por lo tanto, están ahí los famosos parásitos, entre comillas, ¿no es cierto?, que sin pagar ni un centavo, sin pagar ni siquiera un impuesto, tienen la posibilidad de consumir bienes públicos. Hasta eso se da. Por lo tanto, los bienes públicos no son excluyentes. Bien, entonces estas dos características, que no son rivales y que no son excluyentes, son muy, pero muy importantes. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia con los bienes privados, ¿ya? Ahora bien, estos bienes públicos
tienen pequeñas diferencias. O sea, no crean que hay solo un tipo de bienes públicos, hay diferencias, hay matices, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar aquellos bienes públicos puros, cuando son no rivales sino excluyentes en el consumo, y benefician a los individuos con un costo marginal nulo. O sea, no puedes tú, ¿no es cierto?, impedir que nadie, ninguno se excluya de eso. ¿De acuerdo? Nadie. Como los faros que existen, por ejemplo, en el sur de Chile, para ubicar a las personas, ¿no es cierto?, o los barcos, perdón, para que se ubiquen y puedan pasar, ¿no?, esas islas, esos archipiélagos que hay al fondo, y puedan pasar como debe ser, ¿no? El faro les permite, ¿no? ¿Qué vas a excluir a alguien, a algún barco, de impedir que el faro, ¿no?, los alumbre? Nada. El faro es incluso colocado muy alto para que todos lo puedan ver. Entonces es un bien público, ¿no es cierto? Y el consumo que tú haces de ese bien público no impide que otro lo consuma. Entonces no es rival ni tampoco excluyente, ¿no? Ese es un bien público puro, ¿de acuerdo? Es un bien público puro. Entonces, pero hay pequeñas diferencias, pues, entre estos bienes públicos, ¿cierto? Puros, ¿no? Hay pequeñas diferencias con otros, ¿cierto?, bienes públicos. Entonces, veamos otras características del bien público que necesitan aclararse un poquito, ¿ya? Un bien público genera externalidad, claro que sí, pero esta generalmente, por supuesto, es positiva. Esta externalidad ayuda. Te digo un caso, ¿no? Por ejemplo, las empresas privadas buscan el lugar más adecuado de colocar su empresa matriz donde producir. Ellos no van a cualquier lugar. Es un estudio que se hace, estudio económico, para colocar su empresa. ¿Dónde voy a colocar mi local? ¿Por qué? Porque él tiene que estudiar los bienes públicos para que se generen esas externalidades. ¿Ya? Tú no vas a poner tu local de una empresa, ¿no?, en Pachacute, por decir, ¿no? Estoy hablando de un lugar que tiene dificultades en cuanto a los bienes públicos que se generarían allí. Por uno, el problema de las carreteras, de las vías que comunican a la Panamericana Norte, o ¿cómo se llama?, la alta peligrosidad, que hay problema de seguridad allí bastante, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, ¿dónde van a ser colocadas las empresas? Si ustedes notan, las empresas en una primera instancia, en las décadas de los años 50, 60 del siglo XX, se colocaban, por ejemplo, en la Avenida Argentina, la Avenida Colonial. ¿Pero por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué se colocaron allí? Porque estaban cerca a los desembarcos de las importaciones de sus bienes o de los insumos que requerían. Y estaba muy cerca también a los mercados más importantes de ese momento. ¿Cuál era? El centro de Lima. Ahora se ha expandido tanto Lima que ya no es, ¿no es cierto?, quizás el mejor lugar de repente, pero en esos tiempos, estoy hablando de los años 50, 60, era el mejor lugar. La gran mayoría de empresas estaba ahí, ¿no? Cantidad de empresas en la Avenida Argentina y la Avenida Colonial. Hoy ya no. Hoy hay casas, urbanizaciones, edificios, malls, ¿no?, etcétera. Pero ya empresas hay todavía, ¿eh? Por si acaso que hay todavía, pero mucho menos. Entonces tú no vas a colocar, ¿no es cierto?, tu empresa en cualquier lugar, ¿no? Tienes que hacerlo donde haya mejores condiciones, vías de comunicación de salida para tus camiones, etcétera. Tiene que haber veredas, tiene que haber seguridad, tiene que haber lugar, etcétera. Varias cosas importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que aprovechar al máximo el problema de la externalidad positiva que generan los bienes públicos. Inmediatamente que un asentamiento humano se instale en un lugar, lo primero que hace es pedir, exigir, ¿no es cierto?, bienes públicos. Lo primero, ¿sí? Lo primero que hace es, que construyan las pistas y veredas. Que venga el alumbrado público y el alumbrado de la casa. ¿No es cierto? Lo primero que hace es eso. Luego el problema del agua de desagüe.
etcétera, ¿no? Pero bienes públicos puros, de hecho hay, pues, ¿no? El alumbrado, la vía de acceso, etcétera, ¿no? ¿Sí o no? Lo primero que haces es eso. Es importante este bien público. Te lo digo porque de hecho va a haber problemas, ejercicios al respecto, ¿no? Por mi caso. Ya les presentaré el ejercicio completo, ¿no es cierto?, la próxima semana para que vean que no es tan sencillo, aparentemente, hablar de bienes públicos. Entonces, eso es importante, la externalidad positiva que generaría, ¿no? El bien público, ¿no? Eso es importante. Bien. La otra es la exclusión de una persona de consumir un bien público. Es ineficiente, ¿no? ¿Por qué es ineficiente? Generaría más costos, elevados costos, ¿no es cierto? Impedir que determinadas personas no utilicen, ¿no es cierto?, algunos parques, algunos alumbrado público, algunas pistas. Es imposible, ¿no? Generaría elevadísimos costos. Entonces es ineficiente realmente. Así que el bien público tienes que permitir que todos, así no paguen ni un sol de impuesto, puedan consumir, ¿no es cierto? El otro problema es que no existe mercado para un bien público que no goce de la propiedad de exclusión. O sea, tú no puedes generar propiedad, en otras palabras. ¿El mercado qué es? A ver si alguien me puede hablar. Están viendo la diapositiva, ¿no? No hay problema, ¿no? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué, cuál es la característica más importante del mercado? ¿Podría alguien decirme eso, por favor? A ver. Propiedad privada. ¿Cómo dijiste? Propiedad privada. Así es. Mejor expresado, ya más puntual, es decir, el mercado es la reunión de propietarios. Reunión de propietarios. Por un lugar, aquellos propietarios de los bienes, ¿está bien? Y por otro lugar, aquellos propietarios del ingreso. Los consumidores y los productores van como propietarios al mercado. Si no, no irían. ¿Sí o no? Eso es importante, es una característica del mercado. El mercado es la reunión de propietarios. Es importantísimo que ustedes lo tomen de esa manera. No es tan, ¿cómo se llama? Eh, la definición de mercado, ¿no es cierto? Puede haber muchas, pero una de las que más, ¿no?, condensa el concepto de mercado es que es la reunión de propietarios, ni hablar. Por eso es que, ¿no es cierto?, acá se dice que no existe mercado para un bien público. ¿No? ¿Por qué? Porque no goza de la propiedad de exclusión. ¿Sí o no? Esa es la idea. Luego dice acá, los mercados tienden a producir demasiado poco de un bien público exclusivo debido a la ausencia de rivalidad, o sea, de consumo, el costo marginal de suministrarlo a un consumidor adicional es cero, pues. O sea, tú no puedes, ¿no es cierto?, hacer pagar a la gente por un bien público. Generaría problemas, ¿no es cierto?, en torno a esto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien característico, importante, que tú lo notes. El mano. A ver, muchachos, el mano. ¿El mano qué es? Es un parque, o mejor dicho, para decirlo más explícitamente, es una reserva natural, ¿de acuerdo?, de conservación de la fauna y flora, ¿sí o no?, del Perú, en realidad, ¿no? Se encuentra, por supuesto, en Madre de Dios, y están llenos de animales, muchos de ellos con posibilidad de extinción. Está lleno de plantas, de inmensa cantidad de plantas que garantizan un poco la vivencia de una flora importante para nuestro país. Es un pulmón, además, ¿no? Porque de hecho no está totalmente prohibido derrumbar un árbol allí. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo puedo hablar de muchas bondades, ¿no?, del mar. ¿Qué ha pasado con el mar? Es, ¿no es cierto?, un bien público,
Pero sin embargo, ¿no es cierto? Podría darse la posibilidad de generar un mercado. ¿Pero de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Cierto? De tipo ambiental. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué ha hecho el Estado? Porque eso no solamente es en Humano, ¿no? En muchos lugares, ¿no? ¿Qué ha hecho el Estado? Ha construido, ¿no es cierto?, por decir así, una especie de cerco que casi es imposible por la gran cantidad, ¿no?, de kilómetros que hay ahí en Humano, pero por lo menos en las entradas más importantes, ¿no es cierto? El Estado ha construido garitas, controles, etcétera, de tal forma que las personas puedan visitar el Mano, claro que sí, claro que pueden visitar, pero hay un cobro, es como el de Machu Picchu. El Machu Picchu es un bien ambiental, donde se ha generado un mercado. Sin embargo, en realidad es un paisaje, y como tal, en esencia es un bien público, ¿verdad? En esencia es un bien público. Tú entras allí y tú no puedes impedir que otro lo consuma de ninguna manera. Tampoco puedes hacer ver ahí que ese paisaje es propiedad de alguien, tampoco, no hay eso. No hay discusión, no hay rivalidad, ¿no? Pero sin embargo, han colocado garitas en la entrada, hay un cobro, $17, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, para entrar. Y ahora, como está en un problema de, ¿cómo se llama?, de daños que se ha causado por la cantidad excesiva de turistas que van allí a visitar, han restringido, ¿no? Y ahora se puede entrar en la mañana o en la tarde, pero ya no todo el día, como antes. Antes todo el día te quedabas ahí. Todo el día puedes estar ahí visitando. Ahora no, ¿no? Ahora entras en la mañana, pero tienes que salir a mediodía. Luego entras en la tarde y sales a las 5 o 6 de la tarde. O sea que no hay, a lo mejor dicho, ya hay limitación, se ha generado un mercado. Pero los costos que se generan ahí, ¿no es cierto? Como aquí está, bueno, los mercados tienen a producir demasiado poco de un público exclusivo, ¿no? Debido a la ausencia de rivalidad. O sea, el consumo que se hace de ello no impide que otros lo consuman. Entonces, no se genera pues, una ganancia. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita, estoy hablando de ahorita, ¿quién va a Machu Picchu? Muy pocos. En plena cuarentena, muy pocos. Al Mano, menos todavía. ¿No es cierto? Mucho menos. Entonces, los mercados que se generan con los bienes ambientales, este se llama bien ambiental, es muy limitado, ¿no? Por el problema de los costos marginales iguales a cero. Y no puede generarse, ¿no es cierto?, como sí en las empresas privadas, ¿no? Pero sí se genera, por si acaso. Por eso les digo que existen bienes públicos puros, pero también de otro tipo. ¿Ya? Vamos a verlo después. Aquí está lo que les decía. O sea que la rivalidad y la exclusión, ¿de acuerdo?, generaría este tipo de cuadrito, donde aquí se pregunta, y eso tú me lo vas a contestar en la práctica, muchachos, les voy a preguntar estas cosas. ¿Es correcta la distribución de la tabla? Pues tú me vas a poner ejemplos en la práctica. Mire, ya te estoy avisando la pregunta en la práctica. Ya te estoy avisando. Nadie puede decir que no ayuda. Acá hay exclusión, no exclusión. Rivalidad, no rivalidad. Un bien público, ¿de acuerdo?, puro, ¿de acuerdo?, puro, tendría que ser no rival y no exclusivo. O sea, acá, no sé si no es el cuadrito que está a la mano derecha abajo. Este sería el bien público sin exclusión y sin rivalidad. ¿De acuerdo? Pero todos los demás, ya no. Pero hay una suerte de mezcla, ¿no? Puede haber bienes que son no exclusivos pero rivales. Como el acceso a una comunal, a un banco de pesca, a un parque público, a una autovía. Claro que te puedes limitar. Poniendo, por ejemplo, en la autovía, en los, ¿cómo se llaman esos? El parqueo, ¿no es cierto?
cobrando, pues, que se genera rivalidad, ¿eh? Rivalidad. Pero ese bien, ¿no es cierto? Ese bien, no puedes tú decir que es tu propiedad, ¿no? El que tú lo consumas no implica que te eres propietario de eso, de ninguna manera. ¿No es cierto? Solamente que estás impidiendo, limitando su consumo, haciendo pagar algo, ¿no? Un bien que no es rival podría ser exclusivo. Por ejemplo, la televisión por cable. O sea, en general las telecomunicaciones no son rivales. ¿No es cierto? Cualquiera puede captar, pero sin embargo, ¿no es cierto? Tú puedes cobrar por eso. Se generan ciertos incluso monopolios, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que más, ojo, esto es lo que más importa que tú diferencies. Nosotros, en los ejercicios que hagamos, vamos a trabajar con bienes públicos puros, pero también de estas dos características, ¿no? Bienes públicos con exclusión, bienes públicos con rivalidad. ¿Ya? De estos ya se han estudiado prevenidamente, ¿no? Ustedes han estudiado, ¿cómo se llama? En todo microeconomía 1, microeconomía 2, los bienes privados, así que ya, ¿esto para qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar los otros cuadritos. Entonces, repito, esta pregunta va a ser una pregunta de la práctica. Tú me vas a poner en el cuadro, me vas a rellenarlo, pero no con los mismos ejemplos, que no se pase. Es un ejemplo que he puesto, ¿no? Tú me vas a poner ejemplos de este tipo. ¿De acuerdo? Me vas a poner otros ejemplos que vaya pensando bien. Bueno, pero esta es una de las cosas importantes de los bienes públicos, ¿bien? Sigamos por acá. No todos los bienes que suministra el Estado son bienes públicos puros, ¿ah? Ojo, puros, ¿ah? Algunos son rivales, otros son no excluyentes, etc., ¿no? Como la educación. Es un bien público, ¿ah? La educación debería ser un bien público. Desde los años 90 del siglo pasado se ha generado el problema de que hay empresas que hacen de la educación, ¿cómo se llama? Un bien con fines de lucro, ¿ya? Eso ha generado una distorsión de la educación, tremenda distorsión, ¿no? Universidades, colegios, etcétera, ¿no? Una distorsión que ha generado no bien, sino peor. Estamos peor en educación que antes, creo yo. Es mi idea. Por ejemplo, tú sabías que el año pasado, el anteaño pasado, hace 2 años, 1 año y medio, Guadalupe, el colegio Guadalupe, que es un colegio nacional, de los mejores que ha habido en el Perú, con gran trayectoria y con mucha gente, promociones, que han sido incluso presidente de la República, ministro de Estado. O sea, un colegio muy importante donde tenía el mejor de la plana docente de los colegios. Yo te lo digo porque en los años 70, 60, estaba en su pleno apogeo y he estudiado, no en el colegio Guadalupe, pero he estudiado en esas épocas, ¿no? Secundario, ¿no? Pero ese bien público llamado Colegio Nacional Guadalupe no tenía alumnos, estaba a punto de cerrar, el colmo, ¿no? Con una buena plana docente. Había pasado que las gentes, las personas, ¿no es cierto?, ante la gran oferta que había de colegios a una cuadra de tu casa y que te cobraban un poquito, pero no mucho, valoraban más el que sus hijos estudiaran cerca a que se fueran hasta el centro de Lima con todo el problema del transporte público, ¿no? Que antes era un pandemonio, mucho más que ahora, creo, con los escolares, ¿no? Preferirían colegios que pagan un poco cómodo a estar allá. Y claro, con el detrimento de la capacitación docente que ha impedido que se mantengan los mejores profesores en colegios importantes como Guadalupe, Alfonso Ugarte, Benito Carvajal, etc. Ha habido una fuga de talentos. ¿Y por qué? Porque los colegios privados pagan mucho más.
Entonces, se han generado unos problemas bien fuertes, ¿no? En esos bienes públicos como la educación. La educación ya, bueno, ahí puedes excluir a las personas más, ¿no? Puedes excluir a las personas, es un problema eso. No puedes hacer que todos estudien igualito, no puede ser, ¿no? Hay personas, niños, adolescentes que no llegan a tener una buena educación, o su educación es muy, muy limitada por las condiciones económicas o por las condiciones de viabilidad, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? O sea, y ahora la educación es cada vez más excluyente. Y, por supuesto, muchos de ellos también rivales, ¿no? ¿Quién va a estudiar en el colegio Martins, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? Porque así estén los mejores profesores ahí, ¿qué vas a pagar tú lo que pagan ahí los estudiantes? Problema. Igual los parques nacionales que estamos mencionando ya como Machu Picchu, Manu y otros, ¿no? Estamos mencionando algunas cosas puntuales. Ahora bien, la demanda de un bien privado, vamos a ver algunos aspectos acá para diferenciar, ¿ya? Ahí en la demanda de un bien privado, el beneficio marginal social de un bien privado es el mismo que el beneficio marginal que tienen los individuos que consumen dicho bien. O sea, estamos hablando pues no de un monopolio. La demanda del mercado para los bienes privados, ojo, que es la curva del beneficio marginal social, es la suma horizontal de las curvas de demanda de cada individuo, ¿no? O sea que no hay dificultad ahí, ¿no? El beneficio se logra. En cambio, el beneficio de un marginal también social, de un bien público, es la suma del beneficio marginal que recibe cada persona que consume dicho bien. Si un buen público carece de rivalidad, o sea, el que tú lo consumas no impide que el otro consuma, muchas personas pueden obtener satisfacción de la misma unidad de producto. Muchas. ¿Sí? O sea que la curva de demanda social, como dice acá, la curva de disponibilidad a pagar por un bien público, es la suma vertical de la curva de demanda de cada individuo, ¿no? O sea, muchas personas pueden consumir. ¿Bien? Hay mucha demanda. El alumbrado público lo puede consumir cualquiera. ¿Bien? O sea, el beneficio es inmenso, porque muchos lo pueden hacer. Claro, pues, carece de rivalidad. ¿No es cierto? Eso es el problema. Bien, entonces, lo que se necesitaría, ¿no es cierto?, es la provisión eficiente de ese bien público, ¿no? Acá hay un cuadrito, un gráfico, ¿cierto?, donde ahí está en verde, de 1, de 2, funciones de demandas individuales que indican el beneficio marginal que tiene el individuo a consumirlo, ¿no es cierto? Pero cuando un bien no es rival, ese es un bien público, el beneficio social marginal se haya sumando verticalmente la curva de demanda. ¿Ven? Verticalmente. O sea, ya no hay una suma de producción, sino aquí arriba. Se suma de esta manera. El coste marginal está por acá, ¿no? De la producción eficiente se da cuando el costo marginal se intersecta con el beneficio marginal en 2 unidades acá. ¿Ven? O sea que es la suma de este 1,50 más 4. 5,50, ¿no? Es la suma se hace horizontal, que diga vertical hacia arriba. Cuando nosotros hacíamos costos marginales y sumas, ¿no es cierto?, en el bien privado lo hacíamos por el lado de la producción. No podíamos fijar precio, pero sí por el lado de la producción. No podíamos fijar beneficio, pero no por el lado de la producción. No. Acá no, acá no es al revés. ¿Ya? Este es interesante, ¿no es cierto?, todo porque tiene que ver con la asignación, ¿no? Pongamos un modelo sencillo de equilibrio general con 2 individuos, ¿ya? Y a su vez hay 2 bienes, uno privado, ordinario, y otro público, ¿sí? Y otro público. Perfecto. Entonces hay un bien
Ojo, ese bien público se produce utilizando este bien privado, ¿no? Entonces cada persona comienza a tener una dotación inicial y A y B, también que son los dos individuos que consumen. Entonces cada persona puede consumir la cantidad que posee de I, aquí está, de acuerdo a su ingreso, o dedicarlo a la producción del bien X, o sea, este consumo del bien Y, ¿no es cierto? Se da porque no quieres producir X, pero puedes dejar de consumirlos y dedicarlo a la producción de X. O sea, la producción de X viene a ser igual a lo que ahorra A en el consumo de Y, más lo que ahorra B en el consumo de Y, porque el bien X tiene que utilizar el bien Y. Entonces, si tú lo consumes, ya no puedes producir X. Entonces, acá hay una interrelación entre los bienes. Hay una asignación de recursos. Por ejemplo, miren muchachos, la producción de cemento, arena y piedras no es, ¿cómo se llama? Especialmente la de cemento, porque lo otro no barato no es bien público, es un bien privado. ¿Cómo bien eso? Es un bien privado. ¿De acuerdo? Y este bien privado puede asignarse a las personas para consumirlas. Por ejemplo, construir casas. Por ejemplo, construir ¿cómo se llama eso? Edificios locales, educativos o de cualquiera, ¿no? De fiestas también, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el consumo del cemento, ¿vale? Tiene pues su demanda muy fuerte. Podría ocurrir que por consumir cemento, dar una dotación inicial, ¿eh? En casas, edificios locales, privados, se deje de producir pistas y veredas, especialmente veredas. ¿Sí o no? Puede ocurrir. Te digo algo importante que en realidad asombraba, ahora ya es diferente, ¿no? En la carretera central, por la zona de Vitarte, ustedes conocen, de repente conocen muchas personas, Vitarte, estaban importantes fábricas, especialmente textiles, estaban ahí. También metal mecánica estaban allí, ¿no? Bueno, en general, ¿no? O sea, había muchas fábricas. El sector de Vitarte, o sea, la zona donde está la población de Vitarte, antes, ahora ya es diferente, pero antes, era una zona obrera, o sea, había sido creado por los trabajadores de las empresas que estaban en la capital central. Y construyeron esa villa de Vitarte, que es parte de ATE, del distrito de ATE, y era una zona obrera, por eso que allí José Carlos María Tello hizo su primera universidad, ¿no es cierto?, para los obreros, ¿no es cierto? Generó toda una serie de campañas en todo medio, porque ese barrio era netamente obrero. Hoy día ya no puedes decir lo mismo. Aparte que algunas fábricas como la Nylon, que era la más grande, más o menos abarcaban 1.200 trabajadores aproximadamente. Hoy día ya se roban. Hay otras pequeñas que todavía no cierran, pero no se cerró. La Bata Rima estaba por allí, que producía zapatillas por esos lugares, también cerró, ¿no? Entonces ya ese barrio dejó de ser un problema. Pero te estoy hablando de los años 70, 80, donde yo vivía ahí 2 años. Entonces, ¿tú has notado algo importante en ese barrio? Carretera central, ¿no? Durante largo tiempo, no hablo de años, décadas, la zona de Vitarte no tenía veredas, solamente existía la carretera propiamente dicho, o sea, la pista, ¿no? Con 2 vías muy estrechas, donde se aglutinaban entre ellas las casas.
pero no había vereda. Las gentes caminaban en tierra un poquito y en las pistas. No había vereda. Parece extraordinario. Incluso la entrada de Vitacria hay en la plaza de armas al inicio, hay una especie de cerrito que impedía el paso de la carretera, o sea, volvía más estrecha la carretera. Y por supuesto que ahí no había veredas, había cantidad de accidentes. Qué raro, ¿no? Teniendo todas las fábricas que tiene, con supuestamente la cantidad de impuestos que recamaría ese distrito de arte, no ponía veredas. Qué raro, ¿no? O sea, el cemento, la piedra y la arena la dedicaban para la producción, para las empresas. Y no había veredas. O sea, el bien público que consumía cemento no tenía el cemento necesario. Solamente hace poco algunas empresas generaron las veredas. La Bacus, cuando llegó allí, hizo veredas desde el lugar donde está hasta la municipalidad. No había veredas en el pueblo, población tan nutrida, ahorita es mucho más. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso puede ocurrir? Claro que sí. El que consumas más impide que produzcas el bien público. Eso que eso está hablando. Entonces, la influencia está en la asignación. Entonces, las utilidades de los dos consumidores públicos que hay, eso es lo que está bien. O sea, así tú no des nada. Tú consumas todo y tú vas a consumir X. ¿Pero por qué? Porque es un bien público. Todo X lo vas a consumir, por ejemplo, el alumbrado o las veredas. ¿Acaso vas a consumir menos o más? Por dar más o dar menos de I. No. Tú no, así no quieres dar nada y todo lo dediques a consumir lo de I. Tú no quieres dar nada, tú vas a consumir X, porque es un bien público. ¿O no? Claro que sí, porque es un bien exclusivo y no privado. El consumo de X por parte de A no hace que disminuya la cantidad que puede consumir B. Claro que sí. ¿Sí o no? La no exclusión y la no regularidad es eso. Así, tu contribución, como dice acá, ¿no es cierto?, en esta partecita sea lo menos posible. ¿Ven? Así esto sea mínimo, tú vas a consumir X. Raza, diría así, ¿no? Así no puede ser, pero así es. El free reader, hay un término en inglés, free reader, que en la traducción a castellano más significaría el parásito. O sea, aquella persona que sin pagar más, sin pagar impuestos incluso, consume el bien público. Por ejemplo, algunas personas que tienen situación económica muy deteriorada, ¿qué hacen? No tienen casa, no tienen lugar, van a un lugar como los parques y se acomodan debajo de un alumbrado público. Pues. Ellos consumen el alumbrado público mucho más que nosotros, pero no pueden, ¿no? Así no paguen ni un sol, ni un céntimo de impuestos, ellos consumen. Por eso que acá se pone X. Así tú dejes de dar. Y eso es lo que vamos a ver en el ejercicio numérico. Ya te estás dando cuenta, ¿no? Vamos bien. ¿Se ha entendido la idea, no es cierto? Entonces, estamos hablando de asignación de recursos. Entonces, las condiciones necesarias para la asignación eficiente, ojo, eficiente de los recursos consiste en elegir los niveles de IS, o sea, lo que destinaría A para la producción de X y lo que destinaría B en la producción de X. O del bien Y, pues, lo que tiene el bien Y destinado. Que maximiza la utilidad de A. O sea, esta es un poquito la idea, ¿no? O sea, ¿cuánto debo dar? ¿Cuánto no debo consumir de I, en otras palabras, para que yo maximice mi utilidad?
¿Está bien? Dado un nivel de utilidad del otro. ¿No es cierto? Se forma este lagrangiano. Maximizar la utilidad de A, que sería esto, ¿no es cierto? O sea, consumir X y consumir esta diferencia, ¿bien? Tu dotación menos lo que dediques a la función de X, más, ¿no es cierto?, la restricción. ¿Cuál es la restricción? El consumidor B, la utilidad del consumidor B. ¿Vamos? Tú tienes que maximizar esto, ¿no? Para poder optimizar y bueno, asignar correctamente, ¿no? Entonces, lo que ocurriría es que la condición de optimalidad de la producción de X se daría por esta condición. O sea, si tú haces la condición de primer orden, derivadas, etcétera, tú vas a encontrar la tasa marginal de A más la tasa marginal de B, vendría a ser a la tasa marginal de transformación. Ahí está, pues. O sea que la suma de las tasas marginales de sustitución de todos los consumidores debe ser igual a la derivada de Y respecto a X en la producción. ¿No? O sea, la tasa marginal de transformación, ¿te acuerdas? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy diciéndote, muchachos? Que antes, en el bien privado, ¿cómo era esto? ¿Quién me puede decir cómo era esto? ¿Cómo era la tasa marginal de sustitución? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo eran las tasas? ¿Qué se cumplía? ¿O qué se cumplía en las tasas marginales de sustitución respecto a la tasa marginal de transformación? ¿Qué se cumplía en el bien privado? Hemos hecho hace poquito. ¿Quién me podría decir? ¿Quién me podría decir? ¿Me están atendiendo o están viendo otra cosa? ¿Estamos claros? ¿No hay preguntas, ni respuestas, ni nada? A ver, muchachos. Tienen que intervenir algo, porque si no me canso yo, ¿no? Todo claro, dice un alumno. Excelente, perfecto. Pero ¿podríamos contestar la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, a ver, ¿qué se cumplía en los bienes privados respecto a la tasa marginal de sustitución y la derivada? ¿Qué se cumplía? ¿Qué se cumplía? Era igual a los precios. Ya, uno es igual a los precios relativos, está bien, pero en torno a la tasa marginal de transformación que se decía, ¿no? ¿Te acuerdas? Se decía, muchachos, por favor, no me hagan sonrojar, que las tasas marginales de sustitución eran iguales. ¿Te acuerdas? De todos los individuos. Todas las tasas marginales eran iguales, ojo, en el sector privado. Tiene que ser iguales, porque si una nomás fuera diferente, no quiere decir que no hay eficiencia, pero o sea, para un individuo, ¿no es cierto? Hay un punto de utilidad mayor que otro. Entonces no hay, pues, eficiencia. Se debe cumplir Pareto. Entonces estas tasas marginales de sustitución deben ser iguales. Sin embargo, en el bien público, mira lo que sucede. Tiene que sumarse más bien las tasas marginales. La gran diferencia, muchachos, entre bien privado y bien público se muestra también en las fórmulas. Cuidado, ¿eh? Esto es, ¿no es cierto?, lo que se muestra en bien público, pero en bien privado este más se transforma en igual. ¿Ah? ¿Qué dices, muchachos? ¿Estamos bien? No puedo marcar acá, yo no sé utilizar mucho esto. Tendría que marcar, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero la idea es de que tú acá estás sumando las tasas marginales de sustitución de A y de B. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado
en esta parte, ¿no? ¿Bien? No hemos comentado esto, pero o sea, lo que necesitas tú es este IS. Y cada IS que tengas tú se sumen, pues, ¿no? Para conseguir el bien público, pues. Si tú no sumas, no vas a poder hacerlo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso es que acá se suman las tasas marginales de sustitución. Lo vamos a ver en ejercicio. Lo vamos a ver en ejercicio. Samuelson, el Samuelson, tienen que tenerlo, sea digital o no, digital hay. Así que tienen que tenerlo, es un libro básico para todo buen economista. Yo supongo, aunque ahora más difícil que antes sí, nosotros como estudiantes de economía, en el primer ciclo, ¿no? En el primer ciclo estudiábamos con Samuelson. ¿Bien? Ahora ya no, ¿no? Ahora creo que ya no. Ahora de frente nos mandan a Juan, Manquio, ¿no? Manquio, Bernante también, Blanca también, ¿no? No son mejores que Samuelson, yo creo, pero bueno, es otro tema. ¿Qué dice Samuelson? Samuelson dice que la suma de las tasas marginales de los diferentes individuos, las tasas marginales de sustitución, o sea, sus preferencias, sus utilidades, sus, mejor dicho, la maximización de estas, la suma de ellas sería igual a la tasa marginal de transformación. ¿No? En otras palabras, las tasas marginales de sustitución, como dice acá arriba, debe reflejar cuánto está dispuesto a renunciar. ¿Bien? Todos los consumidores del bien I para obtener una unidad del bien X. ¿Cuánto estarías dispuesto a renunciar? O sea, ¿cuánto deberías ahorrarte en vez de consumirlo para producir X? Por eso que se suma. Porque cada uno tendrá el beneficio de una producción adicional de X. Claro, todos van a obtener. Por tanto, es la suma de las tasas marginales de sustitución. Miren la razón. Eso lo pueden revisar en el libro de Samuelson, ¿no es cierto? Que tú sabes que Samuelson ha sido premio Nobel. Puedes revisarlo ahí, ¿ya? Para que tengas un entendimiento más claro. Bien, entonces ya tienes allí un poco lo que significaría, ¿no es cierto? La diferencia, ¿no? Entre el bien privado y el bien público. Ya tendrías eso, ¿no? Entonces, en el caso de los bienes públicos, el valor de la producción de una unidad adicional es la suma de la valorización que tiene cada individuo de esa unidad adicional de producto, porque todos los consumidores se beneficiarían de ella. Por eso que es la suma. Por eso estamos hablando de tasas marginales. No estamos hablando de todo, ¿no es cierto?, la cantidad. No, yo estoy hablando de tasas marginales. Entonces las curvas de demanda individuales deben sumarse verticalmente. Es la conclusión, en lugar de horizontalmente. Usted no suma cantidades. No. Está sumando beneficios marginales. Es diferente, ¿sí? El precio sobre la curva de demanda del bien público reflejará cuánto valoran todos los consumidores la unidad adicional. Es lo que tú sumas verticalmente. Entonces la curva de demanda de mercado habitual no reflejará adecuadamente la valorización marginal. No lo refleja. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Miren, estoy tratando de ser lento, no me apuro, para que ustedes estén bien claros y cuando ven el ejercicio no me estén diciendo no entiendo nada, es mucho, muy enredado, ¿no? Tratando de ser lento. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Está bien eso?
Entonces, ¿no es cierto? Como estamos diciendo, reiterando muchas veces, pero tal vez ahora sí, lo que estamos diciendo muchas veces ya es que la producción de XI en competencia perfecta no asigna adecuadamente los recursos, no lo asigna, porque si el bien tiene más preferencia a un consumidor, lo consume todo. En competencia perfecta, dado los precios competitivos, los precios, cada individuo debe igualar su tasa marginal de sustitución al precio relativo, ¿sí o no? Eso es lo que te decía. En el lado de la producción se iguala la tasa marginal de transformación, o sea, la derivada, ¿bien? Para maximizar el beneficio, lo que hicimos, pues, ¿no? En el equilibrio general, ¿no? El ratio precios relativos será muy pequeño y no habrá incentivo para producir X, claro. Porque el precio de X es mínimo, es un bien público, ¿no? Entonces, no se cumple la condición de optimalidad, ¿no? Sino más bien que la suma debe ser igual a la tasa marginal de transformación. ¿Sí? Y aquí aparecen, ya hemos visto cómo se optimizaría, ¿bien? En bienes públicos, que se hace sumar las tasas marginales, o sea, de sustitución, que son los beneficios marginales que se obtendrían, y estas deben ser igual a las tasas marginales. Pero existen los parásitos, ¿no? O sea, no es posible suministrar algunos bienes y servicios sin necesidad de todo el mundo, porque es un bien público. Entonces se da un problema inverso, ¿no? Negativo. ¿Cuál es esto? Que los individuos y familias no tienen incentivos para pagar lo que realmente vale para ellos. No hay incentivos. Uno de los mayores problemas de los municipios es que no pagan arbitrios. Tienen que generar una serie de artificios para que paguen, ¿no? Que le disminuyen tal cosa, que le dan premios, que entran en sorteos, muchas cosas, ¿no? Porque no pagan. No pagan. Entonces existen los llamados parásitos, individuos que subestiman el valor de un bien o servicio con el fin de poder disfrutar de sus beneficios, pero sin pagarlos, ¿no? Ese es el problema de los bienes públicos, que se conoce todo esto, ¿no? Es perverso, ¿no? Esto que se genera en los bienes públicos es un problema, ¿no? De las preferencias privadas por los bienes públicos, ¿no es cierto?, es otro de los problemas. La producción pública de un bien público es ventajosa porque el Estado puede evaluar los impuestos o las tasas de ellos. Pero resulta difícil averiguar la cantidad que debe proporcionarse a un bien público cuando hay parásitos. Claro. Tú dices, en Lima Metropolitana hay 10 millones de personas. Entonces, el arbitrio que yo debo cobrar para el uso del alumbrado público debe, ¿no es cierto?, el costo del alumbrado público debe dividirse entre 10 millones. Y por lo tanto sale una cantidad muy pequeñita. Sin embargo, los 10 millones no pagan por eso. Pongamos que de los 10 millones las personas económicamente activas sean 6 millones. Pongamos. Los 6 millones tampoco pagan por eso. ¿No es cierto? En el Perú la tasa impositiva, mejor dicho, la presión tributaria a nivel de todo el país es 14% como máximo. Como máximo. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera llegamos al 15% de pago de impuestos. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No hay incentivo para pagar. ¿Está bien? Ese es un problema. Claro. Hay algunos ejemplos que podría ponerte, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer en ejercicios mejor, ¿no? Solamente este es un ejemplo para que tengas una idea, ¿ya? Entonces dice, supongamos dos compañeros de habitación con idénticas preferencias.
Ahí están las confianzas, ¿ya? Sobre el número de cuadros en las paredes de la habitación, o sea, el número de cuadros de cientos, y el número de barritas de cereales que comen, ¿ya? Entonces la función de utilidad de cada uno será de esa forma, X un tercio y 2 tercios. ¿Ya? Supongamos que cada uno tiene 300 euros para gastar y que los precios, en el caso de X es 100 euros, en el caso de Y es 0,20 euros. ¿De qué parece? ¿Bien? Sabemos que según sus funciones de utilidad continuas, cada uno si viviese solo gastaría un tercio de su renta en cuadros y 2 tercios en barritas. Como ahí el coste es menor, pongamos que sea 1000, y en el caso de X, pongamos que sea 4. Pero como viven juntos, cada uno debe considerar qué hará el otro. ¿Por qué? Porque hay un bien público. ¿Cuál es? X, pues. Entonces, si uno compra el cuadro, ¿para qué va a comprar el otro? El otro lo disfruta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si cada uno piensa que será el otro quien comprara el cuadro, finalmente, ¿qué va a ser? ¿Está bien? El otro va a comprar, yo dejo de comprar. El otro va a comprar, yo dejo de comprar. Al final no compra nadie. Por lo tanto, su utilidad respecto a ese bien es nula. ¿Sí o no? Si la persona 1 cree que la persona 2 no comprará ningún cuadro, él elegirá comprar. ¿Bien? Comprar uno, ¿no? Y su utilidad será, ahí está, pues, si no, ha comprado uno, también ha comprado 1000 del otro, y sale 100. Mientras que la persona 2 tendrá una utilidad igual a, él va a consumir uno. ¿O qué? Cada vez que venga la persona le tapa el cuadro. O la pone debajo, la quita de la pared y lo pone debajo de su cama. No, pues no va a poder hacer función. Es erróneo eso, ¿no? No lo hace ninguna cosa. El cuadro está ahí en la pared. Entonces lo va a disfrutar. Así que el consumo de X es 1. ¿Estamos bien? Pero, con el dinero que no invierte en X, puede consumir más. ¿Sí? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace, pues. Por lo tanto, tiene mayor utilidad. La persona 2 gana por ser un gorrón, por ser un parásito, pues, ¿no? Sí, es el free reader que se llama en inglés, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta solución, por supuesto, es ineficiente, ¿no? Si tú haces las tasas marginales de sustitución de cada persona, que es esto, va a salir esto de aquí. Entonces, según las asignaciones, esto sería 1000 sobre 2, 500, 1500 sobre 2, 750. Entonces, las tasas marginales no son iguales. No son iguales. También la suma de ellas, ¿cierto? La suma de ellas, 1250, es lo que ambos estarían dispuestos a sacrificar. Es más o menos 1250 barritas para obtener otro cuadro más. ¿Sí o no? Eso es una especie de costo marginal. En cambio, sabemos que un cuadro adicional solo le costaría 500 barritas, precios relativos. Luego se han comprado más barritas y menos cuadros de los que serían eficientes. O sea, han podido comprarse un cuadro más. Han podido. Han sido ineficientes. Y eso lo vamos a ver más en detalle. Este es el dilema. Entonces, para calcular el nivel eficiente de X, debemos sumar la tasa marginal de sustitución de cada persona e igualar los precios relativos. Entonces, acá está, lo sumamos, ¿no? Igualar los precios relativos, que es esto, 100, el cuadro, el 0,20, que es 500, ¿no? Esto significaría que I1 más I2, esto de acá,
¿de acuerdo? Sería a 1000x, ¿no? Yo estoy multiplicando. ¿Está bien? 1000x. O sea, en esencia, ¿no es cierto? Lo que está diciéndote es que si yo pongo los precios, aquí están los precios, pero 20 por esta suma, más 100x, sale 600. O sea que yo puedo decir que, a ver, si compro dos, si comprara dos, yo gastaría 2000. La asignación del costo, a ver, la asignación del costo depende de la estrategia que ponga en juego cada uno de los compañeros. Si reparten todo por igual, cada uno alcanzará su utilidad máxima. En vez de uno 100 y el otro 150, alcanzaría 126. Comprando dos cuadros. O sea, dos sería lo óptimo. ¿Sí? Pero que cada uno compre. Cada uno ahorre lo necesario en el consumo de ahí, ¿no es cierto? Porque ambos consumirían 1000, ¿no? Ambos consumirían 1000 y compraría dos. ¿Bien o no? Acá 1000, ¿de acuerdo? Entonces sería 200, pasa, ¿no? Quería 400, pasa a restar 200 entre 100, 2, ¿no? O sea, lo óptimo sería que cada uno consuma 1000 y compraran dos cuadros. Entonces los dos conseguirían utilidad. Y cuando se habla, se reparten los gastos, ¿no? Si se repartieran los gastos. Pero los dos consumirían los dos, ¿no? Y a esto lo voy a ver más en detalle con ustedes. Sobre todo aplicado a este ejercicio. ¿Ya? Aquí hay un ejercicio, aquí hay un segundo ejercicio. Se pueden realizar, por supuesto. Yo esto lo voy a ver con ustedes en detalle en la próxima. ¿Ya? Vamos a hacer los ejercicios. Voy a pedir un ejercicio bonito en torno bien público para darnos una idea completa. Estos dos son dos ejercicios interesantes. Traten de resolverlo, por favor. En un caso, las utilidades son iguales, las funciones de utilidades son iguales, en otro caso no. ¿Bien? Entonces son interesantes ejercicios que pueden ir comentando. Entonces, conclusión, los bienes públicos es un grave problema para nosotros, porque enfrenta dificultades diferentes en el bien privado y los cálculos que ocurren, ¿no es cierto?, allí son diferentes en el bien privado. Necesitamos por eso tratar de operar correctamente en un bien público, ¿no? El bien público es diferente, ¿no? Es muy diferente. El ejercicio no puedo realizarlo el día de hoy, lamentablemente, porque me abarcará por lo menos 2 horas, ¿no? O 1 hora y media. Para explicarlo bien, pues, ¿no? En detalle, cada una de las partes, cómo hallo el óptimo de Pareto, cómo hallo la eficiencia del bien público, etc. ¿Vale? Me demoraría más de 1 hora, ¿no? Entonces, yo no puedo ahorita, lamentablemente, porque tengo que salir, ya, con mi mascarilla y con mi protección facial y toda la cosa, con mi casaca y pantalón que lo voy a desterrar, sí, con toda la protección, ¿no? Apenas vengo, boto mi pantalón, lo quemo y mi casaca también lo quemo. Bueno, yo creo que ustedes están haciendo lo mismo, ¿no? ¿O no? De repente, no, ¿no? Pero tienen que hacer lo mismo, ¿no? Tienen que quemar los ropas que salen a la calle. ¿Ven? Y deben ir con protección facial y mascarilla, ¿ven? Ustedes, sobre todo, que son jóvenes, muchachos, el gobierno les está echando la culpa a ustedes de que son los principales transmisores del virus. ¿Qué te parece? O sea, fíjate lo que está diciendo el gobierno y ustedes ni se han dado cuenta. Les está echando la culpa a ustedes de ese pasaje, ¿no? Y a los niños también, ¿no? De la propagación del virus, ¿no? Sin embargo, el gobierno se lava las manos. ¿Qué tal fresco? Sí, la inversión en salud hace
décadas, con los rateros que hemos tenido de presidente, hubiera aumentado, aunque sea el 1% del PBI, hace rato que el problema del virus se hubiera solucionado. Pero tenemos todos estos graves problemas donde los hospitales están hacinados y colapsados porque nunca se invirtió en salud. Y las empresas privadas dedicadas a la salud clínica son unos rateros de primera que hoy día están cobrando millones de plata. ¿No? Porque está al fin de lucro, pues. ¿Quién le va a decir algo? Competencia perfecta, pues. ¿Quién le dice algo? Y echándole la culpa a los niños y a los jóvenes de la propagación del virus. Quienes son responsables son los gobiernos que han estado robándose el dinero en vez de invertir en salud, que no se pase, se lavan las manos olímpicamente. Vizcarra es uno de los más conchudos que he escuchado. Y parece todo un santito, ¿no? Pero caramba, cómo lava las manos y las caras a los gobiernos anteriores. El responsable de que el virus se ha extendido es que no ha habido nunca una intención de fortalecer el sistema de salud integral. Solamente se ha invertido máximo el 2%. Y ahora se alegran de que el próximo año la inversión va a ser 3%, dice. O sea, va a aumentar 1%, no es el colmo. Debe ser por lo menos 5% del PBI. Debe ser por lo menos 5% del PBI. Bueno, ya no quiero enojarme, muchachos. Están que me enoja. Realmente no quiero enojarme. No hace daño. ¿No? O sea, el gobierno es el culpable. Eso es lo que quiere decirles. De la propagación. Malas decisiones. Erróneas. O sea, sí, no voy a enojarme, sí. De hecho, tiene mucho problema, ¿no? Pero da cólera, ¿cómo habla ese presidente? ¿Se han dado cuenta? Ahora ustedes son los culpables, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ustedes son los culpables, por si acaso. ¿Ya? Así que el gobierno nos va a estar persiguiendo, por si acaso ustedes, ¿sabes? Todos los domingos vamos a estar persiguiendo, ¿qué te parece? Apenas salgan, ¡bum! Listo. Y se va a solucionar el problema del virus. Con eso se va a solucionar. ¿Qué sea? Bueno, pero los economistas se dan cuenta más de eso, ¿no? Los economistas se dan cuenta más de eso que otros, ¿no? Realmente, porque sabemos el manejo de números, ¿no? ¿Cómo van a alegrarse que se monte 1%? No, bueno, sí. Y la educación también está en los suelos, ni siquiera llega al 4%. ¿No? Bueno, pero ya. Ahora le van a echar la culpa a los estudiantes también. Es el pueblo, a la educación. Bueno, voy a terminar la clase, muchachos, por esta vez. ¿No? Dado que tengo una cita médica, pero el ejercicio que vamos a hacer es lo que vamos a hacer la próxima clase, nos va a durar 1 hora y media, 2 horas, y lo vamos a hacer lento y despacio para que todos entiendan qué es, cómo se hace un ejercicio de bien público, de forma completa, ¿no? Como lo hemos hecho en factor externo, ¿no? Porque algunos pensarían que el ejercicio de factor externo es sencillo, no se pasa. El ejercicio va a estar hasta impuesto a instituciones, ¿no? Así que viene en la práctica de todas maneras y van a hacer 1 hora de factor externo y 1 hora de bien público. ¿Qué te parece? Estaría bien, ¿no? Y no me pasen por si acaso imágenes. Bueno, ya ese es otro cansado. Bien, muchachos. Entonces, vamos a dejarlo ahí por el momento. Creo que había necesidad de explicar un poco esto, por eso que me preocupaba y traer la diapositiva. Está ahí ya en el capítulo de bienes públicos, ahí está la diapositiva que les he pasado, ¿no? Así que voy a dejar de grabar.